Bien. Sí, hermanas, buenas tardes. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro taller, nuestro encuentro de capacitación para seguir acompañando, como le decía, a las mujeres que están en situación de algunas de crisis, algunas de depresión, ¿no? Por esto de la cuarentena, pues se presentan muchos casos y también la preocupación que teníamos como comunidad frente a la violencia que van viviendo las mujeres. Y nosotras buscamos a alguien que nos pudiera ayudar. Ya contamos con la presencia de Ana Ladera. Ella es psicóloga, es de CHS Alternativo, es una hermana, es una señorita que ya nos ha acompañado tiempo antes en un encuentro que tuvimos de la Red hacia la Libertad aquí en Perú, y entonces algunas la van a reconocer. Entonces, te damos la bienvenida, Ana, y podemos comenzar. Bien, buenas tardes a todas, hermanas. Esperando que todas estemos bien y con mucha paciencia frente a esta situación que nos está tocando vivir. Es una experiencia que nunca nadie de nosotras ha vivido hasta el momento. Así que nueva, preocupante, difícil, de muchos retos, pero también al final creo que muchos aprendizajes y sobre todo el reconocimiento del ser humano y de la valoración de la familia y de la importancia del tiempo de la familia, que muchas veces decíamos, dale tiempo y no en cantidad, sino en calidad. Esto nos lleva realmente a meditar sobre ello. ¿Qué calidad de tiempo es que le estamos dando a nuestra familia? Y cómo estamos manejando juntos este proceso que nos está tocando a todos a nivel mundial. Entonces, bueno, no sé si antes de iniciar alguien quiere preguntar algo o comenzamos. Hay una pestañita que dice chatear. Si tuviesen alguna pregunta o algo, algún comentario durante esta pequeña charla que vamos a tener, por ahí me puede ir escribiendo. ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien. Les voy a compartir en la pantalla un PPT. ¿Lo pueden ver? Sí, se ve perfecto. Ya, bien. Si quieres poner ese. Ok. Entonces, aquí vamos a hablar de un tema que la hermana Hortensia me pidió, que es que está muy vinculado al momento que estamos viviendo hoy día, que es la importancia de reconocer una crisis en el proceso de atención que damos o el proceso de servicio, de acompañamiento, desde el rol que cumplimos, ¿no? Pero antes de entrar a ver si eso no es importante, primero tenemos que saber qué es una crisis, cómo así funciona, cómo así nuestra mente la identifica y cómo la procesa para poder nosotros dar respuesta. Cuando pensamos en una crisis, normalmente pensamos muchas veces en situaciones que nos ponen al filo de muchas cosas y un juego de nuestras emociones que nos cuesta muchas veces manejar. Entre ellas puede estar el llanto, que lloramos y no sabemos por qué, nos desesperamos, sentimos una angustia, gritamos, hablamos fuerte o nos enojamos con las otras personas porque no entienden que nos estamos sintiendo bien o mal. Hay silencio en otras personas, no quieren hablar con nadie, no quieren relacionarse con ninguna otra persona. Hay una poca capacidad de reacción, es decir, no puedo hacer nada, o sea, quiero pero no puedo, algo me lo impide, no sé qué hacer, no sé cómo reaccionar a esto, o nos tornamos agresivos. Y esas son algunas de las cosas que en este momento estamos viendo frente a esta situación. Estamos viendo padres de familia o familiares adultos que están agrediendo a muchos menores de edad, parejas que se están autoagrediendo entre sí, y hay muchas denuncias. Acá en Perú, más de 5.000 llamadas por denuncias de violencia intrafamiliar, y en esas hay inclusive casos de abuso sexual. Entonces, esta situación de crisis nos lleva a pensar y a reaccionar de distintas maneras. Entonces, cuando una persona está en crisis, puede reaccionar de distintas formas. No esperemos que todos nos asustemos, veamos que las cosas ya
tomamos control y las cosas siguen para adelante. Probablemente algunos de nosotros lo vamos a hacer, pero no todos. Y todos tenemos un proceso para entender lo que está ocurriendo. Probablemente algunos de ustedes, en el momento en que inició todo este tema en diciembre o en enero, pero ya en los meses de febrero o marzo, que se vinieron más agudas las situaciones, sobre todo para Latinoamérica, es que muchos de nosotros no le tomó importancia y lo dejó pasar. Otros nos asustamos demasiado y no sabíamos qué hacer, solo queríamos escondernos debajo de nuestras camas y no querer salir de ahí. Y otras personas lo tomamos con mucha más calma y esperamos a ver qué decidían por nosotros las autoridades en la búsqueda de nuestro estado de conservar nuestra salud. Entonces, la situación de crisis puede darse de cualquiera de estas formas que vemos, o inclusive otras que ni siquiera pueden estar descritas aquí. Cada persona reacciona desde muchos aprendizajes previos que ha tenido, que puede estar desde la niñez y desde muy chiquito que ha visto como el adulto de la casa o el referente ha reaccionado frente a esto, o como también una situación nueva que no sabe cómo manejar. Por ejemplo, les cuento en el 2007, cuando hubo el tema del terremoto, en Ica, acá en Perú, Ica, Pisco, ¿qué ocurrió? Mucha gente gritó al momento porque se veían las luces, la tierra se abría o se movían ondas, entonces los adultos tendían a gritar, a llorar, se tiraban al piso, decían que era el fin del mundo. Entonces los niños de 2 o 3 años que veían esto, que nunca habían experimentado una situación similar, lo que hacía era que miraban a sus papás o a sus familiares haciendo esto, ellos también se tiraban y empezaban a llorar. Entonces van aprendiendo a reaccionar frente a una situación de acuerdo al modelo. Y esas son cosas que tenemos que también entenderlas para poder nosotros ver qué hacer desde nuestro rol. Cuando se da una situación de crisis, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cómo así experimentamos los seres humanos? Es a través de una reacción. Pasa algo, por ejemplo, ahorita lo que pasa es está en riesgo nuestra salud y nuestra vida. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? Reaccionamos a veces con lo que habíamos visto hace un rato, con llanto, con desesperación, con agresividad, con no saber qué hacer, ¿no? De manera conductual. Algo en nuestra conducta se altera, se hace diferente y lo mostramos hacia los demás. Emocional, nos sentimos mal, estamos tristes, nos queremos aislar, queremos llorar todo el tiempo, nos sentimos desesperados. Otros de manera de pensamiento, ¿y si tengo? ¿Y si me pasa? ¿Y si yo me voy a morir? Y empezamos inclusive hasta somatizar algunas cosas, que es que, ay, me pica la garganta. Entonces, como siento que me pica la garganta, yo ya debo de tener, y nos generamos hasta tos, o nos podemos generar, uy, tengo fiebre, calentura, nos empezamos a tomar el termómetro todo el día. ¿Por qué? Porque creemos que nos está pasando algo, porque los medios de comunicación en un primer momento también nos bombardearon de noticias, y lo que hizo es que nosotros reaccionáramos de alguna manera. Lo que se esperaba es que tomáramos conciencia frente a esto, pero no siempre al inicio el estado de conciencia, que es lo racional, funciona, sino más bien funciona el estado emocional. Entonces, ¿por qué se da este tipo de reacción? Porque hay un evento precipitante. ¿Cuál es el evento precipitante? Puede ser la muerte, puede ser una enfermedad, puede ser la separación de una relación o de la familia, puede ser la violencia, etc. Y en este caso, porque está en riesgo nuestra vida y nuestra salud. Ese es el evento que va a propiciar estas reacciones que acabamos de mencionar. ¿Y qué va a producir? Un estado temporal de un trastorno que nos desorganiza en esa necesidad de búsqueda de ayuda. No es que nos vamos a quedar mal, no es que nosotros a raíz de esto ya no vamos a saber nunca más cómo controlarnos, no, son estados temporales. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros nos pasa algo, algo que nos genera miedo, ¿qué actúa? ¿Qué emoción es la que sale? Es justamente la del temor, la del miedo, la del susto. ¿Y por qué sale esta antes que una enfermedad más compleja? Es porque si nosotros tenemos miedo a algo, el miedo se vuelve como un estado emocional que nos protege.
porque es temporal. El miedo no nos va a durar toda la vida, el miedo nos dura de manera temporal. Al durarnos de manera temporal, ¿qué quiere decir? En ese momento nos va a proteger, porque va a hacer a que estemos alertas, a que estemos pendientes, a que evitemos ciertas cosas, a que nos cuidemos o cuidemos a los demás. Y poco a poco, cuando vamos entendiendo por qué sale este miedo, es que va saliendo ya de nuestro cuerpo y va entrando más el manejo de nuestras emociones. Por eso es que es muy importante. Entonces, hay estados temporales que se van a activar a raíz de cualquiera de estas situaciones y sobre hoy todavía, en la actualidad por lo que estamos viviendo, pero son reacciones normales, parte de un proceso de la autoprotección de uno como persona. Entonces, lo que hace este estado temporal de la emoción, que sea el miedo, sea la tristeza, sea la preocupación, es porque es parte de nuestra protección. Entonces, y eso hace a que nosotros nos podamos enfrentar a cualquier obstáculo y siempre buscando algún objetivo. ¿Qué quiero con eso? O sea, yo tengo miedo ya, que sí, que tengo miedo de contagiarme o de infectarme. Perfecto, ¿qué voy a hacer? Uso mi mascarilla, hago lo que dice el gobierno, no salgo a las calles, evito hacerlo, salgo lo mínimo y necesario para subsistir y no estar saliendo a cada momento porque eso no me lleva a nada bueno. Entonces, el miedo me hace actuar de esa manera. Lo que hasta hoy nuestros gobiernos están haciendo, y sobre todo acá en Perú, es justamente generar conciencia en nosotros de que al raíz de decirnos, mira, yo no tengo 100.000 respiradores y por ende mejor te quedas encerrado en tu casa, eso estás generando en nosotros algo. Para muchos lo entendemos y decimos, sí, perfecto, yo no voy a salir cada 15 días a hacer mi mercado y de ahí con todas las medidas de seguridad y de ahí no vuelvo a salir otros 15 días. Pero muchas personas no, pasan por alto puesto y dicen, ay, me da lo mismo, mentira, este es un cuento, esto se lo han inventado, esto es para controlarnos, es porque es un presidente autoritario y quiere demostrar cómo va a controlar el país, etc. Pero si vemos más allá de cada una de nuestras regiones, la situación a veces es más triste y más compleja, pero no nos cuesta mirar más allá porque creemos que tenemos el control. ¿Y es por qué? Porque no ha generado en nosotros ninguna emoción que busque nuestra autoprotección, sino simplemente el desconcierto, la negación de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene una crisis? Ya de lo que les mencioné, tiene un tiempo, no va a durar un miedo para toda la vida, es temporal, tiene un tiempo limitado, es porque uno busca ayuda en ese espacio cuando uno genera esta situación, esta reacción, es porque no tenemos la capacidad en ese momento de manejar las situaciones y darle solución. O sea, no sabemos qué hacer. Nos desesperamos, nos asustamos y no sabemos qué hacer. Entonces, para poder generar recién qué ahora hago, cómo lo hago, qué escucho y qué obedezco, es que primero ha pasado por mí este estado emocional. El desenlace no es lo que está, no lo podemos prever desde el primer momento. O sea, uno no puede decir, ah, no, te va a dar miedo y en 2 días ya no vas a tener miedo porque ya vas a saber qué hacer. No, cada persona tiene su proceso. Al inicio muchos nos hemos asustado y hemos asumido una serie de acciones que hoy día las estamos ejecutando. Pero también, como les decía en los otros casos, muchas personas no las han escuchado, no las han tomado en cuenta o no les han dado la seriedad del momento. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que han negado el proceso. Y ahora recién pueden estar entrando o cayendo en cuenta de lo que está ocurriendo. O su vida o la de sus familiares o de alguien muy cercano está en riesgo. Entonces, recién ahí van tomando la seriedad del tema. Por eso es que cada persona, uno no puede decir, ah, no, a todos nos va a dar miedo hoy día y en 3 días va a funcionar. No, porque si no, si fuese así, imagínense, ya hace 2 semanas toda la población peruana al menos no hubiera salido ni a la esquina. Pero no, no ha sido así. Tenemos un 30% que todavía le está costando. Y de ese 30% que sale necesariamente, hay un 30% adicional que sale porque quiere salir. Que también es en cierta forma tratamos de entender, porque no es fácil estar encerrados, pero también tenemos que entender que de eso depende
nuestro futuro. Y son cosas que a veces uno pone en la balanza, ¿no? Y no sabemos cómo reaccionar a cada cosa. Otra característica es la pérdida temporal de la capacidad de dar una respuesta afectiva al problema. O sea, no, en el momento no sabemos qué hacer, nos desesperamos, no sabemos cómo responder, ¿no? Y la disrupción de la hemostasis psicológica y la desorganización, que es ahí donde ya entramos en la situación en crisis. O sea, todas las anteriores son algunas características que nos puede estar pasando, que le puede estar pasando a cualquier persona. Pero cuando esto ya lleva a que hay una desorganización y que el miedo ya no es un miedo manejable de un proceso que va a entender, que va a comprender que es temporal, que va a pasar y que hay que seguir los cuidados que corresponde, sino que eso cada vez se va acrecentando más y va llevando a una situación más difícil, más compleja de manejar y cada vez en evolución más negativa, ahí es que ya se está dando una desorganización en el estado emocional de la persona y ya no requiere solo la ayuda, el acompañamiento nuestro, sino vamos a requerir de buscar algún especialista o algunos especialistas para poder intervenir. Y esto porque ya va a escapar de nuestras manos o de nuestros conocimientos de saber cómo intervenir. La primera intervención en crisis la podemos hacer, pero si en esa primera vemos que las cosas se van haciendo más complejas, tenemos que buscar una ayuda adicional. ¿Qué elementos debemos de considerar frente a una crisis? Primero es las características de la persona, es conocerla más. Si anteriormente en una situación de crisis, ¿qué ha hecho? ¿Cómo lo ha tomado? Si ha sido con calma, no le ha dado mucha importancia, o si le ha asustado, cada vez que está en una situación de estrés siempre se desespera, no sabe qué hacer, entonces yo ya voy conociendo un poquito a la persona y más o menos voy entendiendo que esto no va a ser tan fácil de sobrellevar. Otra es el sistema de apoyo social de la persona o de la familia, es con quienes cuenta, con quienes está a su alrededor, si de verdad esas personas se van a cubrir o van a hacer su red de soporte. Es muy importante que en la familia exista una o más personas como una red de soporte, porque eso ayuda a mejorar, a sobrellevar este tipo de situaciones. Y la gravedad objetiva y subjetiva de la situación que desencadena esta situación de crisis, ¿no? ¿Es real? Sí, estamos viviendo frente a una pandemia mundial, entonces es real, no es algo que se lo ha generado, se lo ha inventado la persona. Lo que ya no es real es que cuando uno que no ha tenido todos los cuidados, no ha estado expuesto a ninguna situación y te diga, no, es que mira, yo siénteme, tengo fiebre, mira, me tomé la temperatura y me ha salido 36,8, ya ves que estoy con fiebre, entonces ahí sí ya las cosas no son muy reales. Pero para eso es que necesitamos también tener toda la información necesaria que podamos brindar en el proceso de acompañamiento frente a una situación de crisis. ¿Qué emociones se involucran en una situación de crisis? Se va a involucrar el miedo, la tristeza, la preocupación, la decepción, la ansiedad, los celos, la frustración, el dolor emocional, la vergüenza, la pena, la culpa. Si vemos todas estas emociones, son emociones que llevan siempre al dolor de la persona. Entonces, ¿y es por qué? Porque no sabemos cómo reaccionar frente a algo que no conocemos aún, que es muy difícil y peor aún, que pone en riesgo nuestra salud y nuestra vida. Las reacciones habituales frente a una situación de crisis, primero son los recursos que se muestran insuficientes ante factores que desestabilizan y no permiten manejar los datos que aporta la nueva situación. Entonces, no tengo los recursos, entonces me va a costar, me va a ser más difícil. O sea, si no sé cómo hacerlo, si no tengo ayudas, o si en mi red de soporte, en lugar de tener a alguien que me ayude a entender que para estar bien solo hay que obedecer todas las indicaciones que dan, y estoy con una persona que me dice, no, pero es que si tú haces esto, o si mira la noticia dice, y de muchas noticias falsas se empiezan a alimentar, y en lugar de darme recursos positivos, me van dando recursos negativos, obviamente mi situación de crisis se va a hacer mucho más aguda, ¿no? Y otro es, la persona también tiende a movilizar estos recursos
que permiten aliviar su malestar y su equilibrio. Por eso es que los recursos tenemos que manejarlos de manera positiva y para eso es importante la red de soporte, ¿no? Si nosotros tenemos una red de soporte que nos diga, mira, cálmate, escuchemos, he leído esto, los cuidados son estos, hay que aplicar estas cosas en casa, hagamos una buena limpieza, usemos tales útiles de desinfección o no sé qué, y vamos a estar bien, y si salimos, usamos tales cosas, la mascarilla, los guantes, etcétera, etcétera, entonces ya vamos generando recursos que nos ayuden a poder manejar este evento que sea traumático, pero si nosotros no contamos con esos recursos, lo que vamos a llevar es que a este evento traumático ya se van a empezar a producir otros cambios en la persona, y sobre todo estos cambios se dan tanto de manera interna como de manera externa. De manera interna, ¿cómo? Se modifica el modo subjetivo de percibir las cosas, o sea, no las percibimos de manera real, las percibimos de manera un poco subjetiva, ¿no? O sea, no, es que todos al final nos vamos a morir y a todos nos va a pasar, entonces ya el mundo se acaba y yo ya lo único que me toca es llorar y sufrir y no sé qué. Entonces, y si al lado tiene una persona que piensa igual, los dos se van a poner en la misma situación de crisis. Entonces tenemos que buscar que haya un equilibrio y la persona que logre entender que esta situación por la que estamos viviendo es temporal y que poco a poco va a ir mejorando y pasando, pero lo importante es sí, seguir todo lo que nos van indicando las autoridades. Y en lo externo es que la persona, o sea, no solamente reacciona hacia su mundo interno, sino también reacciona hacia el mundo externo. Y ese mundo externo, ¿cómo lo ve? Lo va a ver como que no tiene sentido ya hacer nada, si a todos nos va a pasar y todos nos vamos a poner mal, que esta situación es muy amenazante para nosotros, es incierto lo que viene, es confuso y a veces hasta violento. O sea, a lo que hoy día nos toca vivir en cierta forma tiene estas características, pero también somos conscientes que una serie de expertos en el tema nos van diciendo de qué manera podemos controlar, y lo que nos toca es un poco seguir esas instrucciones para poderlo controlar y para no caer en una situación de crisis. La crisis pasa por diferentes fases. Primero, la fase aguda, ¿no? Es la etapa un poco difícil, es donde más se afloran las emociones, hay mucha angustia, mucha ansiedad, ira, te enojas, estás vigilante a todo, no puedes dormir, se te altera el sueño, estás deambulando, duermes muy poquito, la noche, en lugar de ser un horario en el que uno muchas veces ha visto como el espacio para relajarnos, para descansar, para reflexionar sobre lo que ha pasado en el día, lo vemos amenazante porque es oscuro, emociones y reacciones. Entonces, ahí vamos entrando en una fase aguda de la situación de crisis, ¿no? Y se van sumando un conjunto de síntomas depresivos: llanto, preocupación, estar despierto, no querer dormir, aislarse, y a veces un poco de perder salirse un poco de la realidad, ¿no? Esto está pasando, así que no todos estamos graves y ya todo nos va a pasar y no sé qué, entonces empezamos a sentir, pero todas estas emociones de una en una se van juntando y van generando todo un malestar en la persona. En otros es un poco más lento, entonces empiezan con preocupación, llantos, gritan, o sea, cada persona tiene su momento. Por eso les decía, no esperemos que todos entremos en crisis el primer día que ocurrió todo esto. A muchos le ha tocado la primera semana, otros la segunda semana, otros quizás recién están entrando en crisis, u otros les tocó esa primera semana y hoy día ya están en una etapa más tranquila, más de aceptación frente a lo que está ocurriendo. Entonces, cada ser humano tiene su proceso. En esa fase aguda es donde se afloran la mayoría de las emociones, luego viene una fase de reacción que va a durar entre algunos días o semanas, y esto es donde van a salir algunos sentimientos aún que van a hacer que nosotros reaccionemos de alguna u otra manera, ¿no?
Algunas características son como el temor a regresar a lo que ha ocurrido, o sea, el temor de saber qué está pasando, el sueños o pesadillas, ansiedad, tensión, aumento de la irritabilidad. Entonces, ya se va dando en un segundo momento. Luego ya pasamos a una fase de reparación. En esta fase, las reacciones ya son menos intensas, van bajando ya. O sea, todo es el agudo, es como decir, el pico más alto del estado emocional. La fase de reacción es como nos vamos mostrando frente a ese estado emocional, y la fase de reparación es cuando ya lo hemos entendido y vamos muchas veces bajando poco a poco para poder comprender y poder manejar esas emociones. En la fase de crisis no esperemos que ninguna persona pueda manejar sus emociones. No la va a poder hacer al inicio, le va a costar mucho. Acá en la fase de reparación es donde recién uno va a empezar a manejar esta situación. Por eso, si bien es cierto, en este momento son los médicos, las enfermeras, el personal de salud, de atención directa, los más importantes en todo este proceso, porque necesitamos controlar esta pandemia, en un segundo momento van a ser los psicólogos y los psiquiatras los que van a ser el siguiente grupo importante de trabajo para recuperar el estado emocional estable de muchas de las personas. Y acá no esperemos que todos quedemos muy bien frente a lo ocurrido. Los miedos van a estar, el salir a la calle, o sea, si mañana se acaban las cuarentenas y dicen, ya pueden salir, ¿muchos saldremos? O sea, tendríamos que hacer la pregunta. Probablemente no, muchos todavía nos va a costar entender, vamos a salir con cuidados, medios asustados, no vamos a querer tocar a nadie, ni que nadie nos toque, ni que nadie se nos acerque, porque es parte de este proceso. Pero justamente ya entra en un proceso donde hay que empezar a recuperar a la persona y hacerla entender sobre lo que ha ocurrido, sobre lo que está viviendo y cómo puede sobrellevar esta situación. Y finalmente la fase de reorientación es empezar a cambiar todo eso que hemos generado en todo este proceso y vamos a asimilar lo que está ocurriendo. Acá hay unos tiempos que vemos, ¿no? Promedio de semanas o de meses, pero frente a lo que estamos viviendo hoy en día, esta teoría no es tan aplicable en el tiempo, o sea, puede ser la fase aguda en 1 o 2 días y en una semana podemos ya estar en una fase de reorientación. O sea, como también nuestra fase aguda puede haber tardado mucho tiempo y nuestra fase de reorientación puede estar de acá a unos días, a unas semanas. Entonces, no podemos predecirla porque este es un momento que para todos nosotros es nuevo. Ninguno de nosotros lo ha vivido y nadie puede decir, yo digo porque esto es así. No, aún no podemos llegar a ese momento por ahora, ¿no? ¿Y qué hacemos? Ya entendimos qué es la crisis, cómo ocurre. No sé si tienen ahí alguna pregunta hasta antes de entrar al abordaje. Ana, quizás seguramente lo vas a comentar ahora, pero mencionabas que la etapa aguda es la más difícil de poder abordar, la fase aguda. Entonces, con los primeros auxilios psicológicos, ¿uno entraría en la fase de reacción o es cuando uno está notando que alguien va a entrar en una fase aguda, o sea, antes? Ya. Es en 2 momentos que tenemos que intervenir, en la fase aguda y en la fase de reacción. Ahora en el momento del abordaje lo vamos a ver. ¿Cómo abordar? Primero, la intervención de primer orden que nosotros vamos a tener que facilitar o apoyar a las personas que lo necesitan o lo requieran, consiste en dar los primeros auxilios psicológicos y restablecer el enfrentamiento inmediato ante la crisis que se está viviendo, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos se dan durante los primeros minutos y horas después de la crisis. O sea, si la persona está en llanto ahorita y en desesperación, tenemos que dársela en ese momento. No podemos esperar que se calme sola y después hablamos. No, en ese momento probablemente requiere, o sea, sabemos que
que esa crisis está generándose porque requiere ayuda, requiere algún tipo de ayuda, de un mensaje que le ayude a entender que lo que está ocurriendo es real, pero que a su vez es controlable, que hay algunas alternativas para podernos cuidar, etcétera, pero estamos frente a una situación real. Hay una necesidad de ayuda o de apoyo, de el simple hecho de escucharla, el simple hecho de darle una voz de aliento, o el simple hecho de decirle de que todo va a pasar, ¿no? Entonces, esas son el primer acercamiento que tenemos que dar, y no podemos esperar que reaccione, o sea, que se calme para luego intervenir. Tenemos que intervenir en el momento en el que la persona se sienta mal, ¿no? Y eso es en los primeros minutos, o esperar que, pero con el acompañamiento nuestro, esperar que se calme para poder hacer una intervención de un poco darle mensajes que le ayuden a comprender la situación. Y esto es proporcionándole apoyo, reduciendo el peligro, o sea, haciéndole entender, a ver, ¿te sientes mal por qué? No, porque es que yo salí el otro día, ya. ¿Te encontraste con alguien? No. ¿Te saludaste con alguien? No. ¿Tocaste algo? No. ¿Te lavaste las manos? Sí. Entonces te das cuenta que has hecho varias cosas que te han llevado a tener cuidado. Ah, cierto. Entonces ya va entrando en un tema de que está reduciendo sus miedos al peligro al que puede estar expuesto. Luego hay que brindarle herramientas de afrontamiento y conectando a la persona en crisis con los recursos de ayuda. Por ejemplo, decirle, a ver, cálmate, vamos a respirar juntos, haz este ejercicio, se le acompaña en el ejercicio, ¿no? A ver, inhala, retienes, exhala. Entonces le vamos dando algunas pautas para bajar el nivel de ansiedad. Algunos lo van a lograr, no todos. No esperemos que todos reaccionen y respondan igual. Algunos van a requerir de otro tipo de ayuda, pero esta es una primera intervención, son los primeros auxilios psicológicos. Entonces, si yo veo que en este primer auxilio no funciona, yo tengo que recurrir a otro tipo de ayuda, como les dije, a otro especialista. Es como cuando alguien le da no sé, un paro cardíaco. Ya, ¿qué haces? Primero hay que hacerle, ¿no?, el masaje y todo. Si ve que no reacciona, llamamos la ambulancia, subimos a la ambulancia, etc. Entonces tenemos que ver el nivel de gravedad para ir también convocando a los diferentes especialistas que se requiera para dar este tipo de intervención. No siempre pensemos que nosotros lo podemos controlar todo, o sea, tenemos recursos, pero no tenemos respuestas para todo, ¿sí? ¿Y cuál es la meta de estos primeros auxilios psicológicos? Es establecer capaz de enfrentar lo que está viviendo. Tiene miedo, volvemos nuevamente, el miedo es la emoción que juega un rol muy importante en todo este proceso. Entonces, la persona, como se siente incapaz de enfrentar esto que está viviendo, debido a esta situación y a que han colapsado sus habilidades porque no sabe cómo manejarlas, entonces necesita ayuda. Y lo que está buscando es ayuda nuestra. Y lo que tenemos que darle es, primero, un momento de tranquilidad, de calma, de que sepa que estamos ahí, de que cuenta con nosotros, y de acuerdo a cómo evaluamos, cómo se encuentra, cómo se siente, y si es manejable únicamente con el tipo de soporte que yo le doy, y va a disminuir su estado de ansiedad, bien, pero si yo veo que eso no va a pasar, yo necesito recurrir a otro tipo de profesional o derivar a otro tipo de profesional. Yo tengo una pregunta, Ana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Teniendo en cuenta que toda la población que nosotros atendemos ya tuvo y ha tenido múltiples violencias, muchos eventos traumáticos en sus vidas, como es la prostitución, la migración y las violencias que ellas han vivido. Mi pregunta es, ¿una persona, cualquier persona puede dar estos primeros auxilios psicológicos teniendo en cuenta estas características de nuestra población? ¿O debemos acudir a un profesional inmediato de la psicología para dar los primeros auxilios? Va a depender con qué herramientas contamos. O sea, si yo ya lo he hecho antes, y por decir, yo he ayudado a personas a calmarse durante un momento, una situación estresante, y los he ayudado a controlar esa situación, tengo recursos,
puedo hacerlo, puedo buscar más información tipo, ¿qué más le puedo decir? Ya, tengo que hacerle un poco que entienda la realidad, en qué contexto estamos, sobre si lo que está diciendo, sus miedos son reales o no son reales, si sé que el respirar ayuda a aliviar la ansiedad. Entonces, si tengo algunos de esos recursos, lo puedo hacer yo, pero si yo veo que yo no sé nada, nunca en mi vida he controlado a nadie, ni siquiera me controlo yo, entonces necesariamente tengo que buscar derivar algún espacio donde pueda recibir y que sea de confianza y que estemos seguros de que le van a dar el soporte. O sea, por ejemplo, acá en Perú se han activado un montón de escuelas terapéuticas, de grupos terapéuticos para dar ayuda y soporte psicológico frente a esta situación. Entonces, los conocemos, sabemos de sus trayectorias y podemos derivar estos espacios. Probablemente en otros países se esté dando lo mismo o no, si no se está haciendo, sería una buena iniciativa de parte de ustedes el proponerlo a estas escuelas, a estos profesionales que se agrupen. Por ejemplo, los colegios de psicólogos también lo están haciendo. Entonces, buscar alianzas, aliados que puedan ayudarnos a dar este tipo de soporte, si no cuento yo con los recursos. Pero yo creo que desde la formación que ustedes tienen herramientas para poder ayudar al ser humano a un poco reflexionar y tratar de ayudarlo a, por lo menos en el primer momento, sentirse un poquito mejor mientras voy buscando otro tipo de ayuda de acuerdo a cómo lo requiere, ¿no? Así es importante que uno se dé cuenta de los recursos con los que cuenta y con los que puede ayudar a otro. Si yo no puedo, o sea, si yo soy una persona, por ejemplo, en la oficina yo tengo una compañera que apenas hay un temblorcito de 2 grados, no le importa quién esté delante, ella sale por encima de quien sea y se lanza por las escaleras porque tiene mucho miedo. Entonces yo a ella jamás le voy a pedir de que ella, en una situación de este tipo de crisis, ella vaya y ayude a alguien, porque no lo va a hacer, porque va a dejar botado a medio mundo, va a saltar por encima de la persona y va a salir huyendo. Entonces, igual, así hay personas en que no nos es posible o no contamos con los recursos que se requiere para dar soporte o ayuda en este momento. O sea, primero tengo que estar calmada yo, tengo que estar segura de que la situación es manejable, es controlable, para yo poder dar respuesta. Si yo estoy mal, si yo me siento mal, si yo estoy tensa, si yo estoy nerviosa, estoy preocupada, tú le transmites lo mismo a la persona. Y la persona obviamente no se va a sentir nada bien, ¿no? Se va a sentir peor inclusive porque va a cargar lo suyo más lo tuyo. O sea, sus miedos más tus miedos y se va a sentir mucho peor. Entonces, primero uno tiene que estar súper tranquilo, calmado, consciente de los recursos con los que cuenta y recién ahí poder darle algún tipo de soporte. Ahora, a ustedes, a nosotros, en un primer momento siempre nos van a buscar por algún tipo de relación que hemos tenido, tienen confianza. Entonces, por lo menos buscan un tipo de palabra de aliento nuestra. Entonces, sí tenemos que tener alguito con que darle respuesta y luego ayudarles y brindarles la confianza de la derivación a otro espacio. No sé si respondí con eso lo que... Muchas gracias, claro que sí. Ok, y seguimos, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá se me pasó, porque esta lámina la usé en otro espacio, pero estos primeros auxilios psicológicos van a responder a invitar a la persona a hablar. O sea, cuando tú le das soporte, le dices, cálmate, dime cómo te sientes, qué estás sintiendo, qué estás pensando, tú le invitas a hablar. El verbalizar lo que uno siente ayuda mucho, porque cuando está adentro es como un nudo acá en la garganta que lo único que hace es hacernos sentir peor. Pero cuando uno lo saca de adentro, ayuda a aliviar. Entonces lo invitamos a eso, a que hable, a que nos exprese sus sentimientos y que esté seguro que lo estamos escuchando, que no es lo mismo que oír. Oír, podemos oír que se cae una regla, que se cae un lapicero, eso es oír, porque es un sonido que genera algo, pero ahí pasa y nos olvidamos. Pero el escuchar es porque yo estoy atenta a lo que me estás diciendo y yo estoy consciente de lo que me estás diciendo.
Entonces es importante que la persona realmente reconozca que la estamos escuchando y que estamos entendiendo sus sentimientos y sobre lo que está viviendo. Y también pasamos ya a sintetizar y reflejar nuestro estado emocional. Si estamos tranquilos y calmados, eso es lo que le transmitimos. Pero si yo empiezo a temblar junto con la persona, olvídense, los dos nos abrazamos y nos lloramos juntos. Hay que validar y ofrecer estrategias que permitan ganar control, la calma de la persona que está en crisis, ¿no? Todo esto que les menciono ayuda justamente a tener ese control y sobre todo la calma frente a esta situación. ¿Qué objetivos queremos lograr interviniendo en este primer momento? Es primero, que debemos de promover la seguridad física y emocional de la persona. O sea, física para que no caiga en una situación un tanto más grave, y emocional porque queremos lograr que se tranquilice, que esté más calmada y que eso no le lleve a hacer alguna cosa que pueda ponerla en mayor riesgo, ¿no? Brindarle tranquilidad, calma, tratar de conectarlo con su red social de apoyo. Es decir, yo entiendo que te sientes mal, podemos hablar por Skype, por Zoom, por WhatsApp, por teléfono, pero yo necesito que llames a algún familiar con quien te sientas en confianza y conversemos los tres. Pero este familiar tenemos que también un poco evaluar si va a ser una red de apoyo importante, porque si no lo va a hacer, no nos va a ayudar, nos va a complicar más aún la situación de la persona que estamos atendiendo. Incentivar la autoeficacia, es decir, tú puedes, esto va a pasar, tú tienes los recursos, vas a salir adelante. Favorecer los procesos de afrontamiento, ¿no? Entonces, y finalmente proporcionar la ayuda proactiva y positiva, que son parte de los objetivos que queremos lograr, dándole el soporte o el acompañamiento o estas palabras de aliento o estas técnicas que ayudan a disminuir su ansiedad o su estrés de la persona. Recordar que en la intervención de primer orden, o sea, esta es una lámina que la puse estas 3 láminas yo las he usado en los CARs cuando hablábamos con chicas que al ingresar a un CAR pasamos de repente por la misma situación que ahorita estamos viviendo nosotros y que nos ha costado entender. Es cuando tú no puedes salir, no es fácil manejar las situaciones porque pierdes el control de muchas cosas. Entonces, cuando uno entra a un espacio donde te dicen no puedes, no debes, tienes que hacer tal cosa, ¿qué nos va a generar? Una serie de situaciones, y entre ellas la angustia, la depresión, la ansiedad, que muchas veces no la entendemos, porque tenemos que conocer a la persona para saber cómo va a reaccionar frente a esta situación. Por eso también que al momento que intervenimos en la persona, después de haberla calmado, tranquilizado, haberle hecho respirar, haberle hecho hablar sobre su situación, tenemos que saber qué ha pasado en otros momentos similares, cómo los ha vivido, cómo los ha manejado. Y eso es muy importante porque eso nos ayuda a poder continuar dándole el soporte. O si no, también nos vamos a tener una idea de que mejor necesitamos pasarlo a otro especialista. ¿Sí? Esto es muy importante dentro de un proceso de intervención en crisis, que tenemos que primero conectar con la persona, observar lo que está ocurriendo y sobre todo escuchar, ¿no? Conectar nos ayuda a hacer frente a los problemas. La persona tiene que conectar entre la situación que estamos viviendo y sus emociones para que pueda dar respuesta al problema o a la situación que estamos viviendo. Proporcionar información, es decir, contar aquello que está sintiendo, está pasando, pero como les dije, la importancia de decirlo es lo que nos va haciendo entender a nosotros también que estamos frente a una realidad y cómo nos estamos comportando frente a esa realidad. Y el apoyo con el que cuenta, que va a ser muchas veces la familia y nosotros o las personas que estén cercanas. Comprobarle al observar, comprobar la seguridad, o sea, que la persona está bien, no que no le va a pasar nada más. Comprobar si hay necesidades urgentes y básicas que tenemos que darle respuesta. Y, sobre todo, al momento de escuchar,
preguntarle sobre sus necesidades o preocupaciones. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te preocupa? ¿Qué le tienes miedo? Y hay que escucharlo y darle ayuda que le ayude, valga redundar, a tomar el control nuevamente de sus emociones, ¿no? ¿Qué estrategias tenemos que seguir para intervenir en crisis? Apartar a la persona afectada del caos y la bullicia de la emergencia. O sea, si ahorita es difícil, por ejemplo, manejar esto, porque nosotros lo podemos decir, bueno, o sea, en otra situación diríamos, hay que salir, sal un poco, sal, respira, camina, mira la calle, ándate a un parque, etc. Ahorita no podemos hacer eso, pero le podemos decir, ¿y tienes alguna ventana que da a algún parque o algún lugar que te parezca agradable? Ya, esa es una manera de cómo salir de la situación, ¿no? Si bien es cierto, no es la ideal, pero es la que tenemos en este momento. Porque ya les vuelvo a repetir, esta tampoco es una situación en la que nosotros ya hayamos experimentado en algún momento. Hasta para los psicólogos resulta ser una situación totalmente distinta a muchas otras que hayamos podido enfrentar, ¿no? Entonces, pero buscar siempre alguna estrategia, alguna idea, alguna ayuda que permita a la persona salir de ese espacio donde se siente prisionero o preso por esta situación, a buscar algo de que de alguna manera le ayude a reconectarse con el espacio y con el ambiente. Pues como les dije, una ventana, abre la ventana, respira, ventílate, ¿no? Eso ayuda mucho. Hacer que se sienta lo más cómodo posible a pesar de la situación en la que se encuentra. O sea, estamos en esto. ¿Qué hacer para estar mejor? O sea, no podemos, o sea, no hay forma de que salgamos, pero hay que hacer que esto sea bueno. O sea, no lo veamos como una, justo muchos anuncios que dan para los niños, ¿no? No veamos que esto es un encierro, sino veamos la oportunidad que hoy día somos una familia, ¿no? Que hoy día estamos juntos y lo que hemos reclamado siempre se está haciendo realidad. Entonces, no veamos la parte fea del momento, sino busquemos la parte que realmente hay que sacarle provecho. Y es esa, estamos como familias, lo que no hemos tenido antes como espacios, hoy día los tenemos. Entonces, rescatar lo positivo de lo negativo ayuda mucho también. Identificar si requiere de algún tipo de necesidad. Bueno, esto es cuando tú estás frente a frente a una persona, y si no estás frente a frente y estás vía virtual, le dices, ¿por qué no te traes un vasito de agua y lo bebes mientras lo conversamos? O si tienes que tomar algún medicamento, lo haces porque puede ser una persona que está consumiendo algún tipo de medicamento por otro tema. Si no se entiende porque el idioma no nos ayuda mucho, bueno, recurrir a otro tipo de ayudas, pero lo ideal es mejor que haya una fluidez en la comunicación, porque si no, no va a ayudar mucho, y menos de esta manera. O sea, no es lo mismo hacer una reunión vía virtual que hacerla, pues, manera presencial, ¿no? A mí me cuesta mucho también, y ya la hermana Hortensia me conoce. Por ejemplo, yo, me das un micro y me quedo bloqueada, no sé qué hacer, no hablo nada porque me cuesta mucho, pero si no, yo hablo y ando por todo lado. Entonces, cada uno tenemos a veces algunos tipos de necesidades para enfrentar cualquier situación en la que nos encontramos, ¿no? No mentirle ni generarle falsas esperanzas o expectativas. Decirle, mira, tu miedo te va a durar 5 minutos o 10 y mañana vas a estar como nuevo. No, tú no le puedes decir, porque volvemos al inicio. Las características personales hacen a que el tiempo de entender este miedo y superarlo le va a dar ese tiempo. O sea, si es una persona que toda su vida ha sido muy calmada, ha sabido sobrellevar cualquier situación, sí, probablemente le va a durar medio día, un día, 3 días, 4 días, y se va a pasar rápido. Como también va a haber personas que no, les va a tardar mucho más tiempo. Entonces depende de cada uno. No todos somos iguales, todos somos diferentes, y por eso hay que entender que eso no hay que generarle falsas expectativas sobre esto, ni también decirle, no, mira, en 10 días va a pasar esto. No, ahorita ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo va a tardar en pasar esta situación. Lo importante es que estamos bien, y sobre eso tenemos que ser conscientes, y sobre eso es lo que nosotros tenemos que seguir adelante, ¿no?
hablarle de forma tranquila y sosegada, no gritando, y siéntate bien y vas a ver, no, eso no ayuda en nada, o sea, tranquila, al mismo nivel de la persona, en el mismo lenguaje, ¿no? Para que le ayude a manejar esta situación. No debemos explicarle o darle más información de la que necesita en ese momento, o sea, no empezarle a contar, no, es que mira, cuando salió el primer murciélago y nació y que el VIH y que no sé qué, no, ¿para qué? No, peor, lo único es decirle, si estamos siguiendo todos los cuidados, no tiene por qué pasar nada y sigamos para adelante. Entonces, es la información necesaria en el momento necesario. No hay que dar más allá de lo que la persona necesita y que no estemos seguras de que va a poder controlar, ¿sí? Otro es retener la información nueva en ese momento, en ocasiones se hace difícil, por ello dar información sencilla, exacta y hay que repetirla, ¿no? O sea, no hay que hablarle en términos complejos, difíciles, técnicos, porque no nos va a llevar a nada. O sea, mientras más sencilla sea las palabras de aliento, de acompañamiento, de apoyo que le demos o de soporte, es mucho mejor, ¿no? Y hay que sí repetir y asegurarnos que lo entendió, ¿no? Y repreguntarle. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué te dije? ¿Qué consideras o qué crees que pasó? Entonces la persona te dirá, ah, no, es que usted me dijo que lo tome con calma porque va a pasar. Ah, claro, es cierto, sí. Entonces reforzar eso que te entendió, que le diste como primer mensaje, ¿no? Escuchar lo que nos cuente sin juzgar, ¿no? O sea, no, nosotros no somos jueces, no ponemos leyes, no sancionamos, nosotros escuchamos y no somos quien para juzgar, ¿no? Considerar, bueno, acá hablamos de contacto físico, no, eso es en otras circunstancias, en esta no va a ser posible, pero bueno, igual lo tenemos aquí. Brindarle la importancia que requiere, y es decir, la escucha activa, es decir, de que cada cierto tiempo hay que un poco repetir lo que nos dijo para que se dé cuenta que estamos escuchando y no estamos oyendo. Conectarlos a los afectados a los servicios, es decir, mira, necesitas ir a con este profesional, toma este número, llama aquí, llama allá, busca tal persona, dile de parte mía, etcétera. Entonces, le ayudas a conectarla con servicios que requiere o facilitarle. O si te dice, no, es que a mí me tenían que dar el bono y yo no sé qué hacer porque no entiendo nada, ahorita mi cabeza está que va a explotar. Ya, tranquila, cálmate, dame tal dato, yo te voy a ayudar a buscar. Y se ayuda, se le busca y se le dice, mira, te salió tal cosa, debes ir a tal sitio o debes esperar tal día, etcétera, ¿no? Ayudarlo un poco a facilitarle y ayudar a contactar con toda la red de servicios que puedan ayudarle a sentirse mejor. Esto adecuándolo a este momento. En otro momento sería, si es que esta situación de crisis fuera por abuso sexual, no, inmediatamente vamos a la fiscalía o vamos a la policía porque necesitamos hacer la denuncia, recuerda que es importante, que esto no está bien que te hagan a ti ni a ninguna persona, etcétera, ¿no? O sea, depende del momento y de la situación de crisis que estemos viviendo. Las diferencias socioculturales, tomarlas en cuenta al momento de la interacción. Y eso también un poco reconocerlas. Para nosotros, de repente, si hablamos con una persona de una comunidad de Iquitos, nos va a decir, no, pero es que yo tomando mi hierbita yo me curo de todo, ¿no? Que yo al árbol tal le saco una hoja y sale no sé qué, una gomita, y esa gomita la cocino y luego me la tomo y con eso nada, ninguna enfermedad me va a dar. Decirle, bueno, está bien, si tú ese líquido no te va a hacer daño y crees que te va a hacer bien, tómalo. Pero también tienes que hacer tal cosa. Tienes que respirar, tienes que estar tranquila, etc. O sea, no desvalorar sus propias creencias, ¿no? Porque también para muchas personas eso es muy importante. Y eso ha sido todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Si alguien quiere hablar, puede activar el micrófono. Les comento nada más que Nidia Estela había dejado un mensaje que decía que también es importante tener en cuenta que las personas llegan a estados de ansiedad y de incertidumbre
más que por la enfermedad, por la afectación que las medidas del gobierno crean en su situación económica, como el pago del arriendo que no pueden, el trabajo informal que ha colapsado, etc. Yo quiero aportar algo en relación a eso que está diciendo Nidia Estela. Por ejemplo, acá en Honduras, nosotras nos dimos a la tarea de llamar a cada mujer para preguntarles cómo estaban, cómo la están pasando. Y lo que más nos estaban comentando ellas es la preocupación que tienen, sobre todo para darle de comer a los niños. Ahorita ya llevamos la tercera semana de cuarentena y dice, hermana, esto se está poniendo muy crudo, no pueden salir y los alimentos ya empiezan a escasear. Entonces dice, no nos va a matar el virus y nos vamos, y nos vamos a morir de hambre, dice. Entonces, eso es lo que ellas estaban comentándonos. Y creo que ese es de la angustia más grande que ellas están compartiendo ahorita, es eso. Otra cosa es muy interesante que descubríamos acá también, es el hecho de gestionar. Por ejemplo, cuando usted estaba hablando de qué importante es que también las personas sepan qué medios y qué gubernamentales, por ejemplo, tienen que abocarse. Tenemos varias señoras que están en una aldea donde no tienen agua, no les han llegado agua durante varias semanas y no tenían una gota de agua. Entonces, yo les dije, oiga, ¿y ustedes no tienen el teléfono de Copeco? Porque ahí tienen que gestionar a ver. Y les envié el teléfono de Copeco y se pegaron a ese teléfono de Copeco para que les llevaran agua. Y realmente ellas lograron que les llevaran agua a la aldea. Porque imagínense, esta emergencia necesita lavarse las manos y no tienen el líquido vital que es el agua, ¿verdad? Y entonces es importante también porque a las autoridades hay que moverlas. Nosotras les hemos estado diciendo, oiga, al 911, a Copeco, nos salió una de ellas que nos dijo, hermana, tengo a la niña bien grave, tiene una tos terrible y no le baja la calentura. Y entonces, y no sé cómo llamar. Oiga, ya llamaste al 911 y entonces se pegó del 911. No le gestionaron el 911, llamó a Copeco y logró que la atendieran en una clínica. Yo pienso de que también brindarles las informaciones de los teléfonos donde ellas tienen que pegarse, decirle, por ejemplo, a los del patronato, nosotros le decimos, oiga, llamen al patronato, dígale que tienen que ver que ustedes no tienen alimentos ahorita porque están dando una bolsa solidaria, pero esto va lento, 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 lento. Y realmente ha desbordado a la capacidad frágil del gobierno, esta situación los tiene desbordados, ¿ya? Entonces, es una bolsa pequeña que apenas le dura yo creo que ni una semana. Y pero sí es muy importante también que ellas hagan eso. Y así estarlas monitoreando a través del teléfono para nosotras ha sido una experiencia muy interesante porque aquellas que no teníamos en el grupo de WhatsApp que tenemos de todas ellas, ahora vi que se unieron. Y una cosa muy interesante, todas ponen temas religiosos. Hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Bueno, realmente la experiencia, por ejemplo, donde ellas han encontrado bastante consuelo es a través de la oración, donde ponen salmos, ponen, creemos que esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Y yo veo de que el grupo de WhatsApp que tenemos, ellas mismas se ha creado un grupo también como para darse ánimo también, porque hay un momento en que también uno dice, ay Dios mío, esta cosa está bien dura de verdad. Y vi ahí un mensaje que una de ellas puso y honestamente fue bastante alentador, fue muy interesante porque uno escuchando todo eso también uno dice, ay Dios mío, ¿qué pasa con esto, verdad? Y pero sí es muy importante es eso que usted estaba diciendo también, en ver cómo ayudarles a que ellas conozcan qué recursos también tienen para gestionarse y todo eso. Muchísimas gracias por su tema, fue muy interesante. Muchas gracias. No, por nada. Solo ahí recalcarles es de que si bien es cierto estamos frente a una crisis mundial, pero no siempre nuestras crisis personales están respondiendo a esta crisis mundial, sino a las consecuencias de la crisis, que es lo que usted decía, ¿no?
que el hecho de que no hay acceso a la comida, no hay acceso a los servicios, que demoran estos, etcétera, eso es lo que acrecienta nuestra crisis. Y sí ayudaría mucho, y si ustedes lo pueden hacer, es mapear todo lo que puedan de servicios, de instituciones, de personas, de grupos, de alianzas que ayuden a darles respuesta. O sea, por un lado o por otro va a salir, a veces salen doble tipo de ayuda, pero realmente eso facilita. Y les cuento acá la experiencia nosotros como la hermana Hortensia debe haberles comentado, nosotros atendemos víctimas de trata y chicas menores de edad que han estado en explotación sexual. Entonces, también muchas de ellas la necesidad económica las ha llevado a estas situaciones. Entonces, ahorita el problema económico es el que se está viendo súper afectado por esta situación. Entonces, nosotros, bueno, ya el gobierno ha dado un fondo, no les ha tocado a todas, entonces hemos empezado a tocar puertas con nuestras listas de muchachas, ahí al Ministerio de la Mujer, al otro ministerio, a grupos de personas que colaboran, entonces diciéndole, oye, mira, ayúdame con 5 canastas, con 6 canastas, con 3 canastas, y así se va juntando y se les va entregando, porque de una u otra manera ayudar a buscar y a gestionar, y eso ayuda a tranquilizar un poco también a todas las que podamos ayudar, ¿no? O sea, y eso ayuda a disminuir también su estado de ansiedad y de estrés. Por eso estas redes que podemos generar o podemos impulsar van a ayudar mucho en este momento, desde los diferentes ángulos, desde el aspecto emocional como el aspecto social o el aspecto económico de ayuda en alimentos u otro tipo de servicios, ¿no? Muchas gracias por este tema tan importante para todos. ¿Aló? Sí, Rocío. Ok, Maricruz, Sí, gracias. te escuchamos. Sí, le decía a Ana que muchas gracias por este tema de vital importancia para todos, porque estamos atendiendo en este momento no tanto a la crisis por el COVID, sino también el efecto de las medidas sanitarias que nos ha dejado. Entre esas, se subió la tasa de violencia intrafamiliar, porque están compartiendo en una habitación 12 o 13 personas, son las estadísticas acá. Nosotros como equipo de trabajo en Colombia nos hemos propuesto también unas alternativas para seguir acompañando a nuestras mujeres y a sus familias. Entonces sería no solamente, las invito a que no solamente tuviéramos en cuenta a la mujer participante, sino también de crear algunas estrategias pedagógicas, lúdicas, o también de autocuidado para la familia, porque se ha aumentado la violencia, se ha aumentado la ira en muchos de los miembros, se ha generado una cantidad de expresiones de afectos negativos que ha apuntado a que la mujer ya no solamente esté padeciendo el COVID, la emergencia del COVID, la falta de alimentos, la falta de no poder pagar el arriendo, sino que también ese grupo que debiera ser su apoyo, su red de apoyo, se está convirtiendo en una relación agresiva y se está convirtiendo en una situación difícil de manejar para ellas. Entonces yo las invito a eso, a que también hiciéramos un trabajo con las familias para que tuvieran la mente ocupada para hacer lo que llamamos trabajo de autocuidado psicológico, emocional y también lúdico, para amortiguar un poco estas situaciones de estrés de toda la familia. Muchas gracias, Ana, por toda tu intervención. Sí. Bueno, nosotros, por ejemplo, si desean, en nuestro Facebook de CHS Alternativo, en la fanpage, van a encontrar todos los días un mensaje que tiene que ver con el de cuidado, protección, alertas, medidas a tomar en cuenta, etcétera. Si a alguno les interesa, cópienlo, rebótenlo. A nosotros nos haría muy felices de que esa información les pueda servir también. Hay videitos, porque otro riesgo que hoy día estamos viendo nosotros es por el uso de tantas redes sociales por los niños y los adolescentes en casa, están expuestos a 1000 cosas. Pensábamos que este tema del control social, del acercamiento social, iba a poner límite a muchos delitos, pero no. El tema de pornografía y el tema de grooming, sexting, sextortion, etcétera,
son los que se están elevando y lamentablemente estamos recibiendo casos de denuncias. Eso está pasando acá. Quizá también en otros países pueda estar ocurriendo. Por eso es que nos hemos visto nosotros en la necesidad desde la institución de colgar estos videitos que son pequeños, bien amenos, lúdicos, donde uno encuentra información importante para la familia, importante para los chicos y sobre todo para estar alertas. Cópienlos, rebótenlos, si quieren que les haga llegar los videitos o los posts originales para que los cuelguen en otro tipo de plataformas, también les podemos hacer llegar eso si lo requieren, revísenlo, lo que les gusta lo suben, lo que no, no. Los puedo hacer llegar a través de la hermana Hortensia. Hola, tengo una pregunta. Sí. Bueno, de acuerdo con lo que decía Rocío, nuestra población pues presenta muchísimas problemáticas a nivel familiar. De hecho, al momento de indagar, una de las principales cosas o dificultades que a ella le gustaría mejorar es la comunicación con su familia, con sus hijos, con su pareja. Usted en la capacitación nos hablaba mucho de la importancia de escuchar, de comunicarnos, pero ¿qué podríamos o qué estrategia de pronto sería importante tener en cuenta al momento de encontrar personas que no les gusta expresarse mucho, que son introvertidas, que prefieren callar y guardarse las cosas? ¿Cómo podríamos de pronto en un primer momento intervenir ese tipo de personas? A ver, cuando pasan este tipo de situaciones, la persona, cuando no puede manejarlo solo, busca ayuda. Entonces, si ha sido siempre introvertida, de poca comunicación, el hecho de llamarnos y decirnos, hola, ¿cómo estás? Quiero hablar contigo, ya sabemos que está en una búsqueda de ayuda. Entonces, tenemos que poco a poco irle preguntando para que vaya verbalizando lo que siente o cómo se siente. Si no es muy expresiva o sus respuestas son monosílabos, ¿no? No, sí, ya. Nosotros sí, al saber que ya nos ha llamado y es porque eso sí lo interpretamos como una necesidad de ayuda, hay que darles mensajes de aliento, de respuesta, lo que creemos que puede estarle haciendo sentir mal, ¿no? O sea, yo entiendo que debe ser difícil, para mí también lo es, el no poder salir, ¿no? Yo entiendo cómo debes estar en este momento, pero es importante que lo digas. Quizá no hoy día, pero ¿qué te parece si mañana cuando me vuelves a llamar o quieres que yo te llame, ya me puedas comentar cómo te vas sintiendo, qué cosa vas pensando, ¿no? O sea, darle un poquito de espacio para que la persona pueda también expresar. O sea, ya la ayuda uno la puede buscar de 1000 formas. Cuando es físicamente, o sea, cuando hemos podido estar en espacios físicos, se nos acercan, nos están mirando, o nos cogen del brazo y no nos quieren soltar, entonces decimos, ah, no, algo quiere, algo necesita, o cariño, o que la acompañe, o que simplemente que esté un momento con la persona. Pero en esta forma ahora de comunicarnos va a ser una llamada o va a ser un mensaje, y a partir de ese mensaje que tenemos que generar ese espacio en que la persona saque lo que tiene dentro, pero con calma. O sea, hay que tenerles paciencia. No es fácil verbalizar lo que uno siente. Cuesta mucho, es bien complicado, pero si le damos el espacio, la calma, la tranquilidad, lo van a ir logrando poco a poco. Aparte también es el tema de la fe. La fe ayuda mucho, o sea, ayuda a sobrellevar esta situación, ¿no? O sea, necesitamos creer en, o si siempre hemos creído, pero no hemos practicado, bueno, es el momento de volver a practicar nuestra fe para poder sentirnos mejor, y es esas también palabras que requieren escuchar, ¿no? O frases, mensajitos que ayuden a que uno se sienta mejor, que se sienta acompañado, que se sienta entendido, ¿no? O comprendido. Muchas gracias. Ana, uno, mi Dios te pague, porque de verdad que muchas luces, tanto desde tu aporte como del aporte de cada una de las que han intervenido. A mí me parece realmente que es fundamental respetar, saber conocer y respetar los procesos. Cada persona tiene su propio proceso,
y es saber leer. Al conocerla es saber leer, ir hasta donde me lo permite. Yo no puedo atropellar, no puedo pretender que me diga en 3 segundos qué le está pasando. Frente a la persona introvertida, normalmente cuando hay ese llamado, ya es una alerta bastante grande, pero hay que expresarlo de qué rico que llamaste, qué alegría hacer sentir, generar ese espacio de confianza, ¿verdad? Que es muy, muy valioso, porque definitivamente que nosotros le abrimos la vida, dejamos entrar a nuestra vida a quien queremos hacer, y es a quien nos genera confianza. Entonces, eso sí que es algo que tenemos que saberlo hacer. Y sabiendo que nosotros no somos sino instrumentos y que el Señor es quien hace todo. Y desde la fe, claro, tú decías eso y muy cierto, desde la fe es mucho más fácil, porque los problemas sin Dios, imagínate, terrible. Entonces, ¿cómo todo esto genera tantas situaciones tan difíciles? Porque, claro, las pobres criaturas, nosotros con las migrantes, entonces aparte de eso, de la situación de que no tienen trabajo estable, que no están legales en un país, entonces también se tienen que quedar encerradas, y eso genera muchas tensiones. O sea, es un conjunto realmente de situaciones muy difíciles. Pero bueno, el buen pastor sigue ahí vivo y nos conduce, y para servirle estamos, ¿verdad? Lo que dice Marta es bien importante. Hay que tener paciencia. Cada uno de nosotros tiene su tiempo y su momento, ¿no? Lo que les decía a un inicio, no podemos esperar que todos reaccionen de una manera al mismo momento, al mismo tiempo, de la misma manera. Cada quien va a reaccionar, va a tomarse sus tiempos para sentir, para expresar y para recuperarse. Entonces hay que tener mucha paciencia y, como dice, mucha fe, porque eso es lo que nos va a ayudar a estar bien finalmente. Hola. Hola. Hola, Ana María. Soy Ana María Carlevaro de Argentina. Es la primera vez que participo en este tipo de dinámica. Me parece buenísimo, instructivo, pero sobre todo muy unitiva entre nosotras, lo cual es maravilloso. Y sobre todo lo que quería ahora es darle las gracias por su esfuerzo, la creatividad y todo lo que están haciendo. Muchas gracias. Estamos para darnos la mano todos. Ana, y yo pienso que nosotros como parte de esta congregación tan linda como lo es el Buen Pastor, tenemos una ventaja muy grande, y es que trabajamos la prevención desde nuestros diferentes modelos de intervención, lo espiritual, lo psicológico, lo social. Entonces, en este momento creo que es fundamental seguir apuntándole a esa prevención, no llegar que llegue la crisis psicológica en la mujer, porque ya estamos en crisis, pero no llegar que la mujer llegue a ese punto, y cómo lo podemos hacer en ese acompañamiento permanente. No abandonarlas en este momento, por el contrario, estar atenta de lo que pasa con ellas, que ellas encuentren que el Buen Pastor sigue estando presente a través de la religiosa, a través de los equipos psicosociales, a través de todas esas ayudas de los mapeos que podemos hacer con las instituciones. Entonces yo pienso que ahora es cuando más, como lo decían en un momento, ahora es cuando viene la etapa donde nosotros tenemos más trabajo, en esta segunda etapa del COVID. Y en la tercera, porque también vamos a tener en la tercera y en la cuarta, porque las investigaciones por referencias dicen de que este proceso nos puede llevar 1 año.
un año para que las personas vuelvan a sentir que hay estabilidad, que vuelvan a sentir confianza en un mundo. Entonces, yo pienso que es ahora donde estamos llamados nosotros como el buen pastor. Así es. Ustedes y nosotras, el reto creo que empieza, o sea, para los psicólogos, para los acompañantes, para las personas que damos soporte, empezó antes, pero con un enfoque distinto, ¿no? Ahora el enfoque que se viene es eso, ayudarlos a recuperar la confianza en sí mismos y en lo que venga en adelante. Entonces, tenemos que estar preparados para ese momento. Y sí, o sea, la prevención es el primer punto y el más importante para cualquier situación. Entonces, evitar que llegue a una situación de crisis es estar siempre pendientes, darle información clara, precisa, la necesaria. No hay que saturar a la gente de información. Eso en este momento no ayuda. O sea, le damos más información y les hacemos más daño. O sea, hay que darle y recomendarles también que no es necesario que vean televisión. Puedes hablar y ya. O sea, hay que decirle, mira, con que una vez a la semana sepas cómo están las cosas para que te sigas cuidando está bien, pero no necesitas saberlo todos los días, porque eso los va a angustiar más, nos va a angustiar más a nosotros también. Por un tema de salud mental, incluido nosotros, ustedes, tampoco es bueno que estemos prendidas de la televisión, menos de las noticias. O sea, lo mínimo indispensable, necesario, y sobre todo, sí, esas noticias que generan esperanza, ¿no? Que nos ayuden a sentirnos de que está avanzando, si bien es cierto en un tema de controlar esta situación, pero también está avanzando que la gente se está recuperando, y eso nos da mucha esperanza de que vamos a salir adelante. O sea, aquí en Perú, por ejemplo, que nos digan que hay 900 casos de personas de alta, es un mensaje esperanzador, porque tú dices, sí, hay gente que no la va bien, pero hay muchos que están muy bien. Entonces, eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Pero si todos los días nos vemos con la mala noticia, la indignación y la frustración que la gente no hace caso y sale de su casa, y por esa gente todos tenemos que estar, no nos ayuda. O sea, ya, dejémoslo, que cada quien asuma finalmente las consecuencias de las decisiones que toma. Entonces, ayudemos, sí, a las personas que tenemos a cargo a tomar decisiones que vayan en búsqueda de su seguridad, de su bienestar, de su cuidado y el cuidado de su familia, ¿no? Hola. Hola. Sí, María Marcela de México. Sí quisiera yo, en primer lugar, dar las gracias por esta reunión virtual que hemos tenido. Y bueno, se habla, que la boca habla lo que el corazón siente, ¿verdad? Yo pienso en Santa María Eufrasia en este momento, que haría lo mismo en un medio virtual, nos pondría a aprender, y bendito Dios que estamos comunicándonos. Algo que yo también quería compartir es que aquí en la Ciudad de México, la situación en todas partes es igual, pero sí nosotros vemos la necesidad y también la oportunidad y la gracia de renovarnos nosotras mismas. Pienso que eso es muy importante, porque lo que más podemos dar es esperanza verdaderamente, ayudar con la fe y de veras sentirnos que amamos a la gente a la que servimos. Creo que todas estas capacitaciones que nos están dando nos ayudan mucho a vivir con intensidad nuestro carisma y misión tan maravilloso. Es esa misericordia de no juzgar, de atender a aquel que nos llama y estar disponibles. No podemos estar disponibles si en nuestro corazón no hay esperanza. Bueno, esa es mi opinión, mi experiencia. Y también estamos ahora con los medios de comunicación permanentemente comunicadas, no con la misma persona o con otra. Pero a veces uno decía, quisiera, estos momentos que estamos en casa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, yo siento que ese carisma de misericordia, el Señor nos hace estar alertas, pero no deprimidas, no angustiadas, sino realmente con esperanza.
porque las personas no necesitamos a veces estar físicamente. Yo puedo estar físicamente con una mujer maltratada, con una víctima de trata, con unas niñas, físicamente, pero en este momento tenemos la oportunidad de estar con ellas proyectando el regalo tan grande de nuestra vocación hacia las personas a las que servimos, con gozo, con amor, con esperanza, y también sabiendo que nuestro tiempo es el tiempo también para ellas. ¿Por qué tenemos la vida? Porque no nos ha llegado el cora, porque estoy aquí para algo, ¿verdad? Entonces, y esta compartir con ustedes me parece maravilloso y necesario, y alegrarnos de esa vocación que tenemos y de ese compartir con los laicos. Yo trabajo mucho con los laicos, aquí en nuestra comunidad todas, pero yo no estoy directamente con las niñas, pero sí, las queremos y todo, pero estoy con muchos laicos. Y es maravilloso ver cómo uno ya quiere ayudar con el otro de una manera o de otra. Somos como una comunidad virtual, verdaderos partners en la misión. Muchas gracias. Gracias a usted. Anita, entonces también te agradezco por estas herramientas que nos has brindado, ¿no? Personalmente, como decía Rocío y otras personas también, pues de las personas que acompañamos aquí, llaman cuando ya están en un momento de crisis, ¿no? En un momento de desborde, y sus problemas de ellas, por ejemplo, son porque tienen problemas de relación con la hija, porque no ven que digamos, obedezca, son pequeñas cosas que tal vez ayudan a desbordar o derramar el vaso, la gota de agua que decimos. También en casos de, digamos, de violencia o de soledad, ¿no? Muchas de las mujeres han sido víctimas de violencia durante toda su vida, y el hecho de estar solas y encerradas les conecta con su historia personal, los momentos de abandono, de soledad que han vivido, ¿no? Entonces, por ejemplo, de las herramientas de todo lo que tú nos has hablado, a mí me han enriquecido muchísimo, y me queda el hecho de cómo crear, ¿no? Crear para que no lleguen a ese momento, el hecho de la prevención, porque sí podemos hacer mucho en la escucha, pero el acompañar en el antes de que lleguen a ese momento de crisis, creo que eso es algo valioso de todas las cosas que tú nos has dicho, que también es sumamente valioso, ¿no? Y la otra cosa que también recojo es mirarnos, ¿no? ¿Cómo estamos nosotras? ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son las herramientas con las que contamos para acompañar? Y muchas veces, sí, ¿verdad? Creemos en Dios, pero no basta con decirles, oye, Dios va a ayudarte, ¿no? Y hay que darles algo más, ¿no? Entonces, desde ahí te agradezco muchísimo. Para nosotras eso fue muy rápido, porque para decir a las hermanas que le he pedido recién el día viernes, porque nosotras como comunidad de práctica de acompañamiento a mujeres en situación de prostitución lo veíamos urgente, ¿no? Se iban surgiendo estas situaciones de crisis y queríamos ya tener herramientas para acompañar. Entonces, por eso, mira, con el poco tiempo y la presentación que nos has hecho, muchísimas gracias, Anita. Esperamos seguir contando contigo en otros momentos. Y bueno, a las hermanas que han participado de las diferentes provincias, vamos de repente a escribirles un correo para pedir sugerencias, ¿no? De cómo continuar la comunicación en este tema. De repente, cómo compartir los instrumentos que tenemos para poder, eso que decía, ¿no? Crear estrategias pedagógicas lúdicas para la familia, ¿no? Lo dijo, creo, Rocío. Y compartir los materiales que ya tengamos en una provincia a otra, o de repente también hacer un seguimiento, ¿no? De los casos que vamos acompañando. Entonces, de esa forma nos vamos articulando más y nos vamos ayudando. Muchísimas gracias, Anita, y muchísimas gracias, hermanas, por su participación, por sus intervenciones, por las preguntas que también han hecho y que nos han ayudado a aclarar, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes por la confianza. Alma, Ana, una pregunta antes de que cerremos. ¿Hay algún camino que nos recomendarías en el caso de que queramos estructurar
suponte tú una especie de call center para poder brindar apoyo a los beneficiarios, no sé, me sale call center por decirle de alguna manera, pero para estructurar mejor el servicio. Por ejemplo, que tengamos guías prescritas, con un guión, que hagamos ejercicios de roleplay entre nosotras. Sí, o sea, toda estrategia y toda herramienta en este momento es útil y válida. Tenemos el tiempo para generar creativamente una serie de materiales y cosas. Nuevamente les digo, entren al Facebook de CHS Alternativo y desde hace días ya hemos ido colgando una serie de mensajes, unas pequeñas historietas, para que vean más o menos cómo también nosotros estamos viendo de llegar a los beneficiarios y demás personas, población general, en este tema de poderles dar alguna herramienta que los ayude a sobrellevar esta situación. Y si consigo algo adicional, yo se los puedo hacer llegar a través de la hermana Hortensia. Bárbaro, muchas gracias. Ok. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por la confianza, y bueno, ya saben que pueden contar conmigo cuando lo necesiten. Gracias, Anita, gracias. Ok, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.